1. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar acá en este espacio que hemos creado y que hemos nombrado Extremo Centro, en la idea de buscar de manera utópica y con eh, con un deseo como casi eh, forzado y muy sobreexigido del autor en el habla, buscar sus puntos de, de planteo y planteamiento de sus propuestas escriturales, siempre pensadas por el ayer, el presente, la ficción, la realidad, como ejercicio de, como ese deseo de poner en la brújula su punto exacto, que es siempre imposible. Por eso quisimos nombrar este espacio de Extremo Centro. Y, entonces nos parecía bien interesante la posibilidad de dialogar con una autora, esta vez que hemos convocado, Mila Berríos Palomino. Ella tiene una formación bien amplia, tiene estudios de periodismo, danza, también tiene un recorrido en el videoarte, en la videodanza, también es artista de performance y gestora cultural también. Conduce el proyecto Barrio Ediciones y desde ahí han generado una propuesta de edición de novela gráfica y visualidad experimental. Vamos hoy día a conversar a partir de su publicación Prótesis, lanzada por la misma editorial. Consideramos importante darle un espacio a las publicaciones independientes porque muchas veces tienen un radio de acción pequeño que, alejado del mainstream y de las grandes circulaciones de editoriales, a veces pueden parecer invisibilizadas y no se conocen. Por eso nos interesaba con Alberto y con esta biblioteca crear la posibilidad de diálogo con autores que están en la lateralidad de la editorialidad y que están produciendo su producción de manera independiente y alejada, ¿no?, de las circulaciones masivas. Bueno, este es el libro que hoy día nos convoca. Apareció en medio de un contexto muy tenso que fue la pandemia, el encierro y todo lo que eso generó, por lo que su difusión fue más bien acotada a las redes. El libro no ha sido leído públicamente demasiado como correspondería a la calidad que tiene, y por eso considerábamos importante que ella pudiera hoy día leerlo acá y contar de cómo fue su propuesta. Mila, te quería preguntar un poco sobre este libro que tenemos hoy día, Prótesis. ¿Qué es lo protésico? ¿Cómo lo elaboraste? ¿Qué reflexiones sientes el libro carga? ¿Qué hay en el nombre? Un poco háblame de cómo fue producir este libro, qué es lo que el lector va a encontrar acá. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por estar aquí acompañándome. Mira, te cuento que este libro tiene un proceso bien largo porque es un proceso que duró 5 años aproximadamente, porque no nació solo con la escritura, sino que yo, como muchas mujeres en espacios domésticos y también de trabajo, se ve un poco relegada la parte creativa en términos físicos. Y tú tienes que andar pensando cómo crear porque no puedes hacer otra cosa. Entonces estás en el computador y el computador se volvió una herramienta súper importante para mí en términos creativos. Empecé a hacer GIF, collages digitales, y empecé a conocer las redes sociales como un punto de inflexión en que el cuerpo puede estar presente sin estar presente realmente. O sea, la virtualidad te entrega otro pensamiento del cuerpo, y a ese cuerpo virtual yo lo llamé mi prótesis, porque también obviamente tú empiezas a pensar que lo que nosotros mostramos virtualmente también está limpio, ¿cachai? Ha pasado por una limpieza sobre lo que nosotros decidimos mostrarle al resto. Nuestros éxitos, nuestras comidas, nuestras selfies donde parecemos bonitas. Entonces es también nuestra identidad una creación para el resto, y que desaparece un poco el hacer de este artista que es también ser humano, sino que acá es como un artista que es un poco entre cyborg, entre una realidad líquida, algo que aparece y desaparece.
pero que siempre deja una huella, igual que la performance, que yo hago también trabajo performativo, que creo que es mi herramienta principal, o mi lenguaje principal más bien. Entonces empecé a escribir ciertas reflexiones respecto a lo que les estoy contando, que iba subiendo yo a las redes sociales a través de, o sea, acompañado de los GIFs animados que yo hacía, o acompañado de los collages digitales que yo hacía. Y estas reflexiones yo las pensaba ante el computador, cuando el Facebook te dice de qué estás pensando, yo empezaba a contestar esa pregunta y lo subía. Entonces todos esos textos están sin editar, porque estaban pensados justamente para la inmediatez de la red. Entonces este libro que ustedes ven aquí fue publicado íntegramente en Facebook, a modo de estados de Facebook. Y fue acompañando también a mi trabajo performativo, que yo empecé a ocupar estos textos en mis performances, en una serie que se llama Biografía del Aprendizaje, que duró desde el año 2016 al 2019, y que fue trabajada corporalmente a través o desde estos textos que yo los considero, no sé, narrativa, prosa poética o textos performativos, no sé muy bien cómo definirlo. Pero estuvieron ahí estos textos acompañando tanto las gráficas como el trabajo performativo. Entonces, para mí, es súper... Tú justo dices que este libro no se ha leído tanto como se debe, y es súper raro para mí, porque justamente cuando yo publico este libro, para mí es el cierre de todo un proceso de 5 años. Entonces, yo lo publiqué, lo presenté y lo dejé, y empecé mi otro proceso. Entonces, claro, ya no me... es por el contrario que cuando tú haces un libro y empiezas a difundirlo y vas a mostrarlo para venderlo, para mí es el final de todo un proceso creativo. Entonces ya lo solté. Yo ahora estoy leyendo, escribiendo otras cosas, estoy a puertas de publicar otro libro. Entonces este libro, hoy día estaba buscando la maqueta para ver qué cosas podía leer hoy día, y encuentro, claro, que no lo leo hace 2 años. O no sé si tanto, pero porque fue lanzado en pandemia, el primer año de pandemia, y desde ahí lo leí en el lanzamiento y después en una cosa extra que también fue a través de la virtualidad, y nunca más, hasta ahora. Si uno empieza a leer el libro y escarbar en su escritura, se da cuenta que son textos que podrían tocar varios temas, por ejemplo, el amor, la reflexión sobre el lugar que uno tiene en la existencia, la identidad, los recuerdos, el pasado, el presente. Es una escritura abierta, ¿cierto?, que está cruzando varios estratos de significación, ¿no? Uno lee y dice, bueno, esto es una reflexión frente a un espejo, es un pensamiento abierto sobre la soledad, sobre la extensión del cuerpo en la época de la virtualidad. Yo me quedé, cuando lo leí la primera vez, con la idea de que también había una reflexión sobre el amor, también un poco, ¿no?, de alguna manera, y quería preguntarte, al calor, por ejemplo, de escrituras como autores como Eva Ayos, por ejemplo, o Zygmunt Bauman, que hablan de que esta hipervirtualidad, este hipercapitalismo ha transformado la idea del amor, o ya no se ama de la misma manera como que se amó algún tiempo pasado, con toda la vertiginosidad que vivimos en la sociedad. ¿Qué te sugiere a ti la idea del encuentro con el otro, la posibilidad de reencontrarse corporalmente en épocas donde todo se ha transformado como en una distancia virtualizada? O sea, te quería pedir una reflexión sobre el amor, sobre el encuentro con el otro, sobre esto de estar solo y sola en el mundo, en épocas en que el mundo está más lleno que nunca. Sí, es un libro bien amoroso, pero también un poco desesperado en esa recepción del amor por lo mismo, porque, bueno, cuando yo lo escribí, no estábamos en pandemia, era una reflexión solamente por estar tanto rato del día trabajando en el computador haciendo diversas cosas. Y que todo era las reuniones, las juntas, los WhatsApp con los amigos, todo se desarrollaba a través de estas redes. Después todos y todas ustedes vivieron lo mismo a través de la pandemia, que en verdad nos vimos súper encerrados y tuvimos que encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos con el otro en todo su esplendor.
Y claro, con la imagen del amor como lo conocemos, o como lo hemos conocido románticamente, que no es al que yo apelo, yo no apelo mucho al amor romántico, sino que a ese amor que realmente quiere buscar cualquier canal de existencia para sobrevivir. Y en ese sentido, a pesar que ahora las redes y Tinder y todo nos enseñan como estas relaciones que son súper desechables y muy rápidas, como me gusta esta foto, lo voy a ver, listo, estamos, ¿cachai? Si no me gusta, chao, descarto, busco otro, es como muy contrario a lo que yo estoy proponiendo, que es un poco este amor que busca cualquier canal para hacerse ver, para hacerse escuchar, porque en el fondo el amor al que yo apelo tiene que ver también con esas dualidades y con esos errores, con la integridad del ser humano, y no solamente con lo que llegamos a mostrar como una primera cara para todo el mundo, sino que una verdad, tratar de llegar a una verdad. Para mí eso es el amor. Pero sí, hay toda una lectura bien amorosa, que yo digo cariño mío y no sé qué, porque también necesito un interlocutor al que le estoy hablando, y que a veces un poco, como digo, desesperado, porque es como, entiende por favor que esto es así, que es un poco lo que yo estoy viviendo o estaba viviendo en ese proceso. Y tengo un texto aquí que dice, por ejemplo, que no más por internet, como mi interlocutor, no más por internet, no más chat, y yo es como, sí, porque es lo que tenemos y es lo que tuvimos toda la gente que estuvimos encerradas en pandemia, entonces tal vez eso nos hizo pensar que no era tan malo, porque no estaba todo como el Tinder y esas cosas que son tan desechables, sino que también fueron canales para lograr que una comunicación sobreviva. Y esta comunicación, la profundidad de esta comunicación depende de nosotros, no de las redes. Te quería preguntar, que, pensando en los públicos que están hoy día conectados mirando esta conversación, que son públicos diversos, ¿no? Gente de mayor edad, gente de menor edad, jóvenes, adultos, tal vez alguien que se conecta para conocer qué está haciendo la biblioteca. Te quería una pequeña reflexión respecto también a otra idea que a mí se me surgió cuando leí el libro, que por supuesto podamos escuchar fragmentos de él. Esta pregunta por el futuro de las relaciones humanas. ¿Cómo crees tú que se le podría explicar a un público diverso? Sé que puede ser complejo, pero ¿cuál es tu visión sobre eso? ¿Es esperanzada? ¿Es apocalíptica? ¿Cómo crees que viene la relación humana entre los seres vivos próximamente en los años que vienen, considerando el lugar que tiene la tecnología, en lo extendido que estamos con las prótesis tecnológicas, los teléfonos, las conexiones? ¿Cómo ves esa relación entre los seres humanos mediatizada por toda esta torrente tecnológica? Mira, como yo te digo, para mí la prótesis es una duda, es una indocilidad, es también una pregunta, y sobre todo preguntas, no hay muchas respuestas. Porque justamente los canales estaban abiertos, ahora sí, se estaban abriendo mucho, pero si tú me preguntas a mí, no como autora de este libro, sino como persona, yo creo que el futuro no está en las prótesis, ¿cachai? Que la prótesis es un medio para llegar a ciertas cosas, para comunicar o para reflexionar, para generar pensamiento crítico, lo que queramos. Pero me parece que cuando estamos tan inundados de esto, y sobre todo después de haber pasado una pandemia, un encierro, que ya no estamos tan encerrados, pero igual estamos pandémicos, igual estamos dentro de un control, que no puedes entrar a un café porque no tienes el pase de movilidad, no sé, cosas que te tienes totalmente restringidas, la respuesta a eso tiene que ser el regreso al origen, a las raíces, la búsqueda de la naturaleza, el contacto con nosotros mismos. Justamente creo que lo que nos ha enseñado este encierro es que nos dimos cuenta que muchos no nos conocíamos, porque siempre estuvimos trabajando en función del otro y nos tuvimos que encontrar, pero descarnadamente, porque ya no soportábamos ni a nosotros mismos. O sea, a mí me pasó que es como, ya, ¿qué hago? Estaba feliz con el encierro, porque a mí en verdad me encanta estar encerrada en mi casa, pero a veces cuando es forzado no es tan rico. Y además porque tienes que convivir con otras personas. Yo vivía en ese momento con mi madre, vivo con mis hijos, estaba mi pareja, entonces tienes que convivir con muchas personas al mismo tiempo, 24 horas,
Y, y tuviste que aprender que las personas también, o sea, que tú tienes distintas caras y las otras personas también, y tienes que vivir eso y quedamos un poco saturados, ¿no? Pero es la gran enseñanza que tuvimos que conocernos y tuvimos que conocer al otro. Y yo creo que teniendo ese como ensayo que fue muy fuerte, estamos súper preparados para salir a la tierra. Creo que ahora que abran las puertas, no vamos al mall, por favor, no vayamos al mall, vamos al río, vamos a la montaña, escuchemos a los animalitos, interactuemos, recuperemos lo que habíamos perdido, porque lo habíamos perdido tanto que no nos dimos cuenta hasta que nos encerraron y nos dimos cuenta que habíamos perdido el afuera. Entonces, para mí realmente esa es la gran enseñanza. Te quería preguntar también bueno, estamos en una conversación sobre libros, sobre escritura, sobre imaginarios culturales. Tú dices que el libro se demoró aproximadamente 5 años en producirse, entre escritura, performance, estado en Facebook. En ese periodo, ¿qué leíste? ¿Cómo son tus mecánicas de trabajo? ¿Tomas nota? ¿Entregas textos para que gente te lo comente? ¿Haces lecturas públicas de tu escritura? ¿Cómo es el proceso de escritura? ¿Qué lees? ¿Cómo vas cimentando ese proceso de creación de un libro que se materializa hoy día acá? A propósito de nuestros intereses por conocer los procesos creativos y las estrategias escriturales de cada autor. Sí, mira, yo estaba leyendo varias cosas porque siempre estoy leyendo distintas cosas, no necesariamente las que tengan que ver con lo que estoy escribiendo. En ese momento me centré mucho, bueno, tú mencionaste a Bauman, obviamente que es un referente grande. Estuve leyendo también a Donna Haraway, que claramente es como la persona que puede hablar del acontecer cyborg, y también a Valeria Flores, que es una escritora argentina que estaba hablando en ese momento de la prótesis como palabra, perdón, que la palabra es la prótesis. Entonces, son 3 autores que me vincularon mucho a estas reflexiones. Ahora bien, no es solamente la escritura, también estaba viendo otros artistas de performance, también estaba leyendo poesía, que no tiene nada que ver con esto, pero que de alguna forma te influyen, ¿no? Te influyen en la forma como del ritmo de la escritura, o de cómo se lee un poema, o cómo se lee una reflexión. Está hecho de muchas cosas. No es que yo me haya demorado 5 años en escribir el libro, porque me demoré 5 años en un proceso que nace mucho antes de la palabra. Y después, cuando me vi con toda esta escritura, que la empecé a usar en las performances, porque para mí siempre, pensando como artista de performance, eran escrituras que estaban hechas para eso, para el trabajo performativo. Entonces, si el trabajo performativo, la serie que desarrollé en ese momento, la biografía del aprendizaje, constó de 5 ejercicios, solamente tenía que haber usado 5 de estos escritos, 5 de estas reflexiones. Más después vi que tenía hartas y que había publicado todo en Facebook, y pensé, si ya todo el mundo ya las leyó, no pasa nada, y entrar al proceso de convertirlo en un libro. Y ese para mí fue un mundo totalmente nuevo, no tenía idea, nunca había publicado algo, porque es distinto escribir para el estado de Facebook, en que estás redundante a veces en la escritura, porque la pensaste y la escribiste y listo, y como quedó, que también me gusta mucho, porque tiene mucho de performativo, aunque no haya cuerpo presente, pero es lo que fue, no lo puedes corregir, y ahí quedó el error si es que estaba. También es un poco soltar la vanidad, ¿no? La vanidad intelectual de que esto tiene que estar súper bien escrito. Pero cuando entro al proceso de crear el libro, eso ya fue otro aprendizaje, porque para empezar tuve que sacarme todo el pudor y mostrárselo a alguien y decirle: amiga Carmen Galdames, una escritora novelista, por favor edita este libro. Y eso lo encontré heavy, porque cuando tú escribes para un estado de Facebook, da lo mismo si está bueno o está malo.
pero cuando tú se lo pasas a una escritora para que lo revise y te dé sus sugerencias, estás un poco tiritando, porque de pronto te dice que no son tan buenos como tú pensabas. Y bueno, ella me dio hartas sugerencias, no tantas, pero unas sugerencias de estructura más bien, que me parecieron increíbles y que de alguna forma definieron la estructura de este libro. Y después ya conversar con otra gente, pues, por ejemplo, escoger a la persona que hizo el diseño, que es la Estela Morales, una chica de una editorial del sur. El prólogo lo escribió una querida poeta, la Caro Castro. Después también se lo tuve que enviar a la Eugenia Brito para que escribiera el texto de contraportada. Y también siempre esperando como, puedes escribir el texto de contraportada y después no sabes si te van a decir que sí o que no, entonces está todo el rato como una persona sin experiencia, ¿no? Como que yo siempre en la performance voy, entro y tengo mi espacio súper marcado, me siento muy segura, y aquí entré como un espacio donde yo era como una puber de nuevo, donde estaba mirando todos para arriba. Fue muy bonito, te saca del estado de confort. Es un libro por el que pasaron solamente manos de mujeres, y leerlo, lanzarlo es otro cuento. Por eso también lo lancé virtualmente, porque todavía no he superado ese pudor de querer instalarme y te digan aquí viene la escritora. Aunque la escritura fue mi primer lenguaje artístico, mucho antes de la performance. Yo siempre he estado escribiendo desde que estaba en el colegio, pero situarte como una persona que ya tiene un cierre de un trabajo para mostrar es súper distinto. Y ese proceso fue para mí puro aprendizaje. Te quería preguntar, bueno, tú hablas de mujeres que participaron, dices, en un libro que pasó por muchas manos de mujeres. ¿Cómo crees que tu texto dialoga con la tradición escritural de mujeres, de poemas de mujeres, reflexiones de mujeres, ensayismo de mujeres? ¿Qué lugar crees que ocupa tu texto desde su editorialidad independiente, de su fragmentariedad? ¿Qué lugar crees que tendría ese texto en una historia de la escritura de las mujeres contemporáneas, en el Chile de ayer, de hoy? Es un poco extraña la pregunta, pero ¿cómo piensas qué lugar tiene? También te quería preguntar, ¿piensas que la escritura tiene sexo? Y lo otro, ¿a quién le habla finalmente en tu texto? ¿Qué te interesa rescatar? Una idea que flotara, que se rescate. Ya no tenéis que hacer tantas preguntas, porque si no voy a tener que decir, pero ¿cuál fue la primera? No me acuerdo. Mira, la historia no tengo idea, porque creo que esa reflexión le corresponde a otro, al lector. Situarme en algún lugar me daría mucho pudor, mucha vergüenza decir yo qué lugar tengo yo misma. Es como autonombrarte. No sé, no tengo idea. Yo soy una asidua lectora de mujeres, de ensayistas, novelistas, poetas, y no sabría dónde meterme ahí. No sé realmente. Creo que no es algo que tenga que definir yo, nunca lo he pensado. No sé. ¿A quién le hablo? A un afecto siempre. Ese afecto no tiene nombre, pero puede ser mi hijo, mi madre, mi pareja, mi hermano, quien sea, una amiga. Yo sé que cuando uno escribe un texto y dice escúchame, o le hablas a una persona, como que lo primero que el lector piensa es que uno le está hablando a un romance. No es tan así. Es un poco lo que he querido mostrar también con este texto, que no está escrito para una persona desde ese amor romántico, sino que desde los afectos más bien. Y cualquier otra persona puede ser sujeto de tu afecto. Entonces, ¿tiene sexo la escritura? Si tiene sexo la escritura, no sé, es género, diría yo. Las letras no sé qué harán, pero género, creo que sí. Creo que el arte en general, o para lo que apuntamos, tal como la sexualidad en general, debiésemos llegar a un momento en que
eso no importe tanto, pero eso pasa cuando ya todo está solucionado. Y creo que estamos muy lejos de eso todavía y que es importante mencionarnos como mujeres. Entonces, para mí, sí tiene género y desde ese género escribo yo. Pero sin embargo, no por eso no cuestiono el género. O sea, si yo escribo desde una perspectiva de género femenina, también puedo cuestionar esa estructura de género femenina. ¿Me entiendes? Tampoco creo que ningún lugar tenga que ser un lugar de tranquilidad cuando estás en un espacio creativo. Perfecto. Bueno, vamos entonces a escuchar fragmentos de este libro. Yo no sé dónde realmente, bueno, tú nos contarás dónde se puede encontrar, pero en las redes sociales pueden saber más de la producción de Barra Ediciones. También pueden conocer mediante YouTube y las plataformas el trabajo de Mira Berríos Palomino. Bueno, también anuncias que viene una próxima publicación. Espero nos la hagan llegar acá para difundirla. Y vamos a escuchar entonces fragmentos de Prótesis, que tiene una bajada que yo no la mencioné. Sí, que la podrías mencionar. Bueno, después podríamos abrir una ronda de pequeñas preguntas si alguien tiene para hacer la lectura. Bueno, si antes me gustaría contarles que este libro es una autopublicación porque yo tengo junto a dos compañeros, Manuel Celis y Rodrigo Araya Cacusis, una incipiente editorial y que se llama Barra Ediciones, y es a través de esta misma editorial donde yo publiqué este libro. Así que tuvimos una cantidad de copias que en pandemia no sé qué pasó, que justamente fue un muy buen momento para vender libros, porque todo el mundo estaba comprando y los libros se vendieron muy rápidamente y me quedé sin nada. Entonces estamos ahora trabajando ya pensando en una republicación, reimpresión, porque realmente no me quedan. O sea, te traje el de mi casa aquí ahora y esta es la maqueta, este no es el final. Y entre noviembre y diciembre voy a lanzar otro libro que es un poemario que es pequeñito, pero ese ya es poemario con estructura de verso y se llama Biología de la Transmutación, y lo voy a publicar con un sello de Valdivia que se llama Tinta Negra Microeditorial. Y ahora me gustaría leerles un poquito unos textos que son los que acompañaron a mis performances, que es la selección que hice porque la performance es mi principal espacio creativo. Este libro se llama Prótesis, Idilios Virtuales. Ser el mar gris que recorre nuestra ciudad en el contorno de tu cartografía, en la prisa de un puente somnoliento que no hace más que quejarse, quebrantarse y revolcarse de rabia. Tú también viviste y también dejaste de hacerlo. No puedo sino abdicar de esta institución mujer que escribiste, migrar de esta verdad universal en que se transformaron nuestras conductas, reproducirme animal, configurarme guerrera frente a eso irrepetible que nunca fuiste, sacarme a rasquidos el discurso y la culpa, configurarme animal, reproducirme guerrera. Soy una anatomía desubicada que aprende a hablar. Habitar la lengua, habitar un espacio de descontento, un espacio de pena en una ciudad deshabitada, la soledad hiperbólica y la liberación violenta, una precomprensión de reincidencias no amparadas, de lugares que parecen escribir el género y que rompo porque también hay que reescribir el territorio.
Este llanto no fue la histeria que inventaste para excusar mi enfermedad. Fue la huella de un gesto, una condensación histórica transfigurada en densidad y reflujo. Rompo todo porque no hay otra forma, ni la respiración, ni las vigilias a contrapelo, ni las sobrevaloradas aperturas. La resignificación derrama este ritmo momentáneo y remite a esa belleza que, pobre de ti, no sabes ver. ¿Hasta dónde puede resistir este cuerpo protésico, este invento de autorreplicaciones, esta tecnología que enaltece la bipolaridad de un pensamiento? ¿Hasta dónde es un privilegio poder conectarme, activar webcam conmigo misma, establecer un croma de aspiraciones espirituales y mostrártelas? ¿Soy realmente esta deformación World Wide Web? ¿O más bien la creación de otro perfil? Una distopía moderna sin ruta geográfica en que una nueva escritura puede ser leída. Subvertir la comunicación antes deletreada. Restablecer una ideología. Descontaminar esta carga simbólica que significa codificar una práctica, transitar el erial, ser cyber, ser trans, soltar las reivindicaciones, integrar para volver a desarticular. Esperemos un poquito. Ya no encuentro el otro de las performances, así que voy a leer uno más del internet. Tengo una ética amatoria que ha sido permisiva con los escándalos, otras veces con un silencio tan extremo que no permitió palabras más que una escritura con las huellas del cuerpo. Esta ambivalencia camina conmigo por las calles y habita mi intimidad en eso que tú llamas internet, que mencionas con desdén cuando dices que hay que verse en vez de hablar por chat, que aunque nos llenemos los bolsillos y la mochila de desencuentros, no hay que hacerlo más por internet. No hay como la necedad de no querer ver, de no querer hablar, de no querer producir, de no querer conectarse con un sentimiento que ocupa cuanto lugar sea posible habitar para decirte otra vez lo mismo. Esto no es un discurso, cariño mío, no es un speech, no es un soliloquio, es una práctica irremediable, el gesto que se asoma cada vez que insisto en invocar manadas, hablar de solidaridad, reclamar una injusticia, abrazar una insolencia, decirte de formas soterradas que te amo con locura, porque así es mi ética amatoria, una que no discrimina canal alguno para hacerse entender, para hacerse escuchar, para generar fuerza cada vez que fracaso cuando leo tu contestación, no por internet. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mila, por conversar sobre cómo armaste tu libro, por leernos, y si hay alguna pregunta, un comentario para la autora, sería bienvenido. Mila, dado que tú recurres a los estados,
al estado en que el algoritmo te hace la pregunta, ¿qué estás pensando? O antes preguntaba, ¿qué estás sintiendo? Echo de menos ese que estás sintiendo. Pero yo comprendo tu libro y tu escritura con la amplitud que tiene toda una temporada de estar publicando un estado tuyo en cualquier momento, ¿no? O sea, entonces hay diferentes... Es también como una acción, ¿no? Como una acción cotidiana o casera, ¿no? En que dices, ya hay esto, o lo anotas y lo pones. Con respecto a esos estados, ¿te parece que es relacionándolo con el estado político de Chile, ¿no? ¿Crees que el estado político de Chile y el estado tuyo o el estado de Internet tienen alguna coincidencia o semejanza? No sé, no entiendo muy bien la relación como estado político con... Sí, el Estado como el gran organizador de la sociedad chilena. Bueno, sí, yo creo que en ese aspecto, claro, como organizador, el Internet, que era, como yo mencioné en mi libro, que era como el gran erial, inicialmente, donde estaba todo por construir, y por eso para las mujeres también era como un espacio que era más seguro que la vida misma, porque además la vida misma no solamente tienes que construirse, además tienes que derribar mucho de lo que hay, que ya está hecho, que está todo hecho por hombres y para hombres. En cambio, en el Internet estaba todo por construir, era un lugar, yo no sé si ustedes se alcanzaron a dar cuenta, pero para mí era un lugar que era súper esperanzador. Era como crear otro país, un país donde nos estábamos presentando, donde decíamos quiénes éramos, cómo te llamas, te cambiabas el nombre, porque tú te pones, no sé, creando montañas y la gente te empieza a llamar así, la creando montañas. ¿Te das cuenta? Como que te vuelves a renombrar a través del Internet. Pero después, como la vida misma y como los organismos estatales y todo lo que conocemos, cómo funciona la política, la biopolítica y bla, bla, se empieza a llenar de restricciones, como es la vida, pues como es el adentro es el afuera, es así. O más bien como es el afuera, que vendría a ser este organismo estatal, gubernamental, político, entra también en estos resquicios que son muy cotidianos y que llegan a tu lugar más íntimo, que es tu casa o tu oficina, y se empiezan a llenar de las mismas restricciones con las que funciona el país. Que no puedes mostrar una foto con una pechuga, que no puedes decir garabatos, te restringen, que si te portas mal no te dejan entrar. Es como portarte mal en un bar y después ya no puedes entrar. Bueno, acá dijiste un garabato en una discusión y ya te cerraron 30 días. Entonces, claro, pues esa libertad que fue tan esperanzadora en algún momento, ahora está bastante, ¿cómo decirlo? Yo lo siento que está... Como que no hay que perder nunca la esperanza, creo, pero es difícil porque se vuelve un poco desolador también. Hay mucho pesimismo y cómo no, si en verdad es como que te dicen puedes decir lo que quieras, pero realmente no puedes decir lo que quieras, ni siquiera puedes pensar lo que quieras. Entonces sí, están unidos. La vida es así, pues arte, vida, política, está todo unido, ¿no? Es imposible, parece construir un lugar totalmente aparte, a menos que volvamos al origen, como lo dije anteriormente, que yo creo que ahí está la respuesta. Una última cosita. Cuando hablabas, yo encontré que lo que leíste, lo último sobre todo, era poesía. Para mí me sale fácil la poesía, por eso lo digo. Pero recordando lo que tú dijiste, que estabas escribiendo ahora un texto de poesía y que eso tenía como una estructura de poesía como verso, entonces, bueno, me parece que eso es poesía. Hola, Islam. Yo te quiero preguntar acerca de la relación acerca de la relación de tus textos con la performance, porque mencionaste que eran
textos de performance, me parece. Entonces, bueno, quisiera saber si vienen antes, después, durante, y cómo a su vez la performance se inmiscuye en tu texto. Tenemos 10 minutos. Gracias. Sí, mira, yo escribo primero. Bueno, como dije al inicio, mi primera actividad creativa fue la escritura. Entonces, si bien yo he hecho muchas performances que no tienen nada de escritura en lo que se muestra, que son todas las de mis inicios, siempre tuve un trabajo escritural anterior que me ayudaba mucho a ordenarme. Pero no tenían ni una estructura poética ni artística, sino que más bien de apunte y de autorreflexiones. Ahora esa conciencia cambió cuando empecé la biografía del aprendizaje, que nació a partir de la escritura. O sea, yo escribí estos textos primero, hice las gráficas, hice los GIFs, aparecieron los textos y el texto se me quedó corto. O sea, yo siento que igual estaba tan acostumbrada a trabajar con la corporalidad que necesitaba que este texto, para que cerrara, llegara a ese momento performativo. Y por eso escogí unos textos de este libro y los empecé a reutilizar y a rearmar, porque no los leí tal cual, sino que los deformé, o saqué trozos y volví a darles como una segunda vida a través de la performance. Y eso también fue raro, porque yo nunca había hablado en una performance antes. Porque la performance tú puedes hablar, no sé, del amor, de la tristeza, del bombardeo, de la guerra, de lo que sea, pero igual siempre es de un lugar que es más simbólico, que no es tan directo, por lo menos lo que hacía yo. En cambio, exponer la escritura, que para mí es como exponer mi intimidad, realmente que me costó mucho. Las personas que trabajaron conmigo en este libro saben que yo estuve mucho tiempo que lo voy a publicar, después mejor no, me arrepentí, después sí de nuevo, y si el libro existe porque las personas me dijeron, ya sabes que córtala y hazlo, tienes que hacerlo. Pero bueno, por eso existe, pero en fin, lo que hice fue darles una segunda vida, o más bien que una segunda vida, como un proceso de transmutación en que la palabra se volviera parte de la corporalidad. Y cuando terminé esa serie de performance, di por terminado el libro. Como que para mí el libro no se acabó acá, sino que con la serie de performativas. Y ahora me pasa lo mismo, porque ahora estoy escribiendo, bueno, no el libro que voy a publicar, que sí ya está listo, pero estoy en proceso también, hace mucho tiempo, de escritura de unos textos de un libro que se llama Nuestra Parcela. Y ahora que el libro está bien avanzado, empecé a tomar los escritos de esa nueva escritura para una nueva serie de performance que comencé en noviembre del año pasado, que se llama Naturaleza Radical, y que ya tiene 3 ejercicios performativos. Y también estoy usando los textos de lo que va a ser ese nuevo libro, entonces tal vez el proceso va a ser igual. Cuando lance el libro se va a haber acabado la historia. Bueno, queremos agradecerte, Mila, por haber estado con nosotros acá, saludar a nuestro distinguido público que está en la sala. Y acá un amigo quería hacer una pregunta, parece. Sí, perdón, vamos con... Sí, mira, yo encontré los textos tuyos bien interesantes. Me da la impresión de que el hablante lírico, y ahí concuerdo con el señor recién, de que parece ser un texto poético o una serie de textos poéticos. El hablante lírico es bastante intimista, está dentro de la tradición, al parecer, de la poesía del siglo pasado, ¿cierto? Interesante porque hay un hilo conductor, este hablante lírico un poco perdido en el mundo, este hablante lírico encontrándose con la tecnología, ¿cierto? Y buscando respuestas en la cuestión tecnológica, que no siempre las encuentra. Quizás en el último texto que leíste hay una posible respuesta que no está en la tecnología, increíblemente, sino que, de nuevo, lo que tú decías en un momento en el tema del amor, se vuelve un poco a lo mismo, de la intimidad de hombre-hombre, hombre-mujer, o lo que sea, mujer-mujer. Y encuentro que es una buena línea. Me da la impresión de que
digamos, humildemente te digo, estás iniciando un trabajo poético interesante y ojalá que ese trabajo poético explote. Creo que estás en ciernes poéticamente hablando y ojalá que tu segundo trabajo sea, digamos, mucho más potente que el que tú acabas de leer. Eso es mi comentario. Sí, gracias. Mira, ahí te quiero contar una cosa. Lo que pasa es que el trabajo que voy a publicar este año es más antiguo que este. Pero entonces no es como la continuación de esto que va a ir creciendo, sino que es anterior. Es un trabajo que yo creo que tiene fácil 20 años y que lo rescaté entre un montón y una pila de escritos que tengo de hace muchos años y de los cuales muchos no me gustan ya, lo empecé a borrar incluso, pero ese trabajo me gustó harto, principalmente porque no recuerdo todavía haberlo escrito, otro porque está escrito en prosa, en verso, y esto está escrito en prosa, que es la forma en la que me gusta escribir ahora, y en la que estoy escribiendo el libro de Nuestra Parcela. Pero es anterior. O sea, la última escritura que estoy haciendo se llama Nuestra Parcela. La anterior fue esta, y anterior a esta, no sé cuántas hubo antes que la que voy a publicar ahora, pero lo que sí que puedo decir es que el libro que viene ahora vendría a ser mi primer libro que viene a ser publicado de lo segundo. Bueno, muy amable por estar entonces acá presente, también a nuestro público virtual que nos sigue estos jueves de conversaciones en el Extremo Centro. Agradecer a Claudia Hidalgo la gestión, a Paulina Saldivia también la posibilidad y el equipo de esta biblioteca que está abierta para que el público de a pie venga a refugiarse en los libros y tener un tiempo distinto de la frenética vida contemporánea. Gracias por estar acá y nos vemos prontamente cuando convoquemos a nuestro próximo Extremo Centro. Gracias.